to Matthew 6:9. Esta es una oración que Jesucristo les enseñó a sus discípulos, que es el Padre Nuestro. This Pero, is a no, prayer that was given to the disciples, pero nomás quiero tomar 2 versículos de ahí. but I only want to take 2 of the verses. Porque ¿quién de ustedes ya se sabe el Padre Nuestro de memoria? How many of you know the prayer of Heavenly Father? ¿Alguien me lo puede decir? Anybody can tell me? No, que se ponga de pie y que lo recite como es. I can stand up and say it. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra, ¿verdad? That's the Bueno, prayer. pónganse de pie, vamos a leer la palabra de Dios. You can please stand up. We're going to read the Bible, the Word of God. Ya tienen todos Mateo 6, 9 Yes, Matthew 6:9 al 10. to 10. La palabra de Dios se dice en el nombre del Padre, se lee en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu The Santo. Word of God is in the name of the Father and the Holy Spirit. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. En esto yo me voy a, en esta palabra es donde me voy a enfocar, ¿verdad? Donde dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. It says, "This then is how you should pray, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, and your kingdom will be done on earth as it is in heaven." Abra su boca y diga, yo quiero Open your mouth and say, "I want hacer to do tu voluntad. Yo your will. quiero I want hacer to do tu voluntad. your will." Amantísimo Padre Celestial, aquí estamos nuevamente ante tu presencia, Señor mi Dios, esperando que esta palabra, Señor, que has puesto, Señor mi Dios, para ser compartida al pueblo, Señor, y principalmente para mi vida, Señor mi Dios, venga a ser, Señor mi Dios, lo que tiene que hacer en la vida de cada uno de nosotros, que es el cambio que muchos necesitamos en nuestras vidas. Señor Dios, toma ese carbón encendido, manda a tu ángel, Señor mi Dios, y que queme, Señor, estos labios inmundos, Padre Celestial, y que solamente pueda salir palabra tuya, Señor mi Dios, a través de este vaso, a través de este instrumento que tú vas a usar, Señor mi Dios, para ser transmitida tu palabra, Señor, a tu pueblo. Así como usaste, Señor, a tu siervo Moisés, Señor mi Dios, cuando tú descendiste allí en el Sinaí, Padre mío, y el pueblo gritó y dijo, no, que no nos hable Dios, porque nos puede matar. Háblanos tú, Moisés, habla tú, Moisés, lo que Él te diga y ponga en tu boca. Haznoslo saber a nosotros. Y Dios cumplió, y Dios va a cumplir el día de hoy, que Él va a hablar a través de su siervo, para que esta palabra sea de bendición en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, el pueblo de Dios dice, yo quiero hacer tu voluntad. I want to do your will. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de How Dios? many of you want to do God's will? Pero la voluntad de Dios, But the will of God. que aunque a veces vemos que no tiene sentido, That sometimes we see that it doesn't make sense, pero tenemos que hacer la voluntad de Dios. but we have to do His will. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Se han de preguntar ustedes. You might be wondering, what is to do God's will? ¿Qué significa What does hágase it tu mean? voluntad? To be done your will. Esto es mío, ¿ok? This is Mi propia opinión. my own opinion. Para mí hacer la voluntad de Dios For me to do God's will, significa que Él tiene todo bajo control. it means that He has everything under control. Y no me tengo que preocupar And I don't have to worry por lo que puede venir a mi vida. for what may come in my life. A veces Sometimes hemos leído en la palabra de Dios. we have read the Bible Cuando Jesucristo subió when God al Getsemaní went to the Gethsemane, y le oraba al Padre y le dijo, and He would pray to God and say, Señor, si ha de pasar esta copa sobre mí, Jesus, if this cup may come over me, hazla pasar, make it come. pero no se haga But don't let it mi voluntad, be my sino will, but la your tuya. will.
Si Jesucristo mismo le dijo a su Padre, If Jesus Christ said to his hágase Father, tu voluntad en mi vida, do your will in my life, eso también aplica en la vida de this nosotros, also applies to our life. porque somos hijos de Dios. Because we are the ¿Cuántos aquí children son of hijos God. de Dios? How many of you are children of God? ¿Cuántos aquí son entrenados? Many of you. Si saben que es un entrenado, ¿verdad? Que el que lo está cuidando no es su padre físico, fisiológico. Oh, like Es ser un entrenado. Pero cuando son hijos, tenemos que hacer la voluntad del Padre. we have to do God's will. Ustedes jóvenes, cuando sus padres les dicen, haz esto, To the youth, when your parents say to do something, lo tienen que hacer, ¿verdad? you have to do it, right? Porque si no lo hacen, ¿qué pasa? Because if you don't do it, then what happens? ¿Qué pasa si no hacen lo que sus padres están pidiendo que hagan? What happens if you don't do what their parents are asking for? Aunque ustedes vean que no, como muchos dicen, it's not fair. Even though some people No sé si say querrán decir, it's not it's not Fernando. fair. Aunque ustedes crean que no es, como dicen ustedes, fair, Even though you don't believe that it's fair, lo tienen que hacer. you still have to do it. Y eso es obediencia. And that is obedience. Cuando le decimos a Dios, hágase tu voluntad, es porque vamos a obedecer When we say al to pie God, de la letra lo que Él nos mande a hacer. When we said to God, Y "I lo will que do Él your quiere will," que lo que Él quiera que se cumpla en nuestras vidas. then we will do exactly what He says so that our purpose can be done in our life. Por eso le dije que yo me iba a enfocar That's why I told you I was going donde to make dice, a focus hágase tu voluntad. on where it says to be done your will. Desafortunadamente muchos no quieren hacer la voluntad de Dios. Unfortunately, many don't want to do the will of God. O a veces muchos no creen en la voluntad de Dios. Or sometimes they don't believe in the will of God. Quiero darles una reflexión antes de empezar con la palabra. I want to give you a reflection before we start with the word. Quiero que echen a andar su imaginación en este momento. I want you to imagine and ¿Ok? Quiero que echen a andar su imaginación a lo que yo voy a ir contando. ¿Ok? I want you to imagine A ver everything quién that de I will say. ustedes se imagina mejor las cosas. See which one of you will imagine better. Escuché a alguien decir I heard someone say que hay dos clases de that personas. there is two types of people. Las que dicen a Dios, The ones who hágase tu voluntad. say, God may done your will, Y otras a las cuales and others Dios mismo tiene que decirles, sálganse pues con la suya. which God has to tell them, do your own will. A veces Dios mismo tiene que decir, ok, no quieres obedecerme, a lo que te dé la gana. Sometimes God says, "Fine, Porque you Él don't nos wanna dio un libre follow me, albedrío. then you can do what you want." Nos dio a que podamos escoger entre lo bueno y lo malo. He has given us a choice to pick between the good and the bad. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Entonces, So, ¿cuál de estos dos grupos pertenece usted? which of these two groups do you belong in? ¿El que hace la voluntad del Padre The one who does the will of God, o el que quiere hacer su propia voluntad? or the one who wants to do his own Hablando will? humanamente. Talking human. Yo lo voy a hacer porque me da la gana hacerlo. I want to do it because I want to. Y aunque otros te, no lo hagas. Even though other people are like, don't do it. No es la voluntad de Dios que hagas esto. It's not the will of God for you to No do es la it. voluntad de Dios que te eches una deuda tan grande, It's not God's will that you can, siendo que ganas $7 la hora saying that you pay, that y you vas a wanna pay pagar un $7 carro an que vale hour, $35,000. and you want to pay a car that's $35,000. No es la voluntad de Dios. It is not the will of God. Ah, pero yo lo voy a hacer porque a mí me gusta ese carro. Oh, but I want to do it because I like that car. A veces queremos tomar nuestras propias decisiones Sometimes we want to do our own decisions. y no le oramos a Dios y le pedimos, Señor, es tu voluntad que And yo we don't pray obtenga to este God carro. and say, is this your will for this car to be mine? Ustedes saben que nos venden este edificio. You know that this Son place is being sold to us. $275,000 lo que nos están pidiendo. It's $175. No tenemos plata, no tenemos oro. We don't have any money. Yo ya fui, apliqué en dos financieras But I went and I applied. y lo for máximo que me dan finances. por el crédito que tengo And the maximum that they son gave us $200,000. is $200,000. Es lo máximo. That's the maximum. ¿Cuánto falta para completar, para comprar el edificio? How much is there left so that we can pay everything else? $75,000. It's $75,000.
Si es la voluntad de Dios, If it is the will of God, Dios va a abrir puertas para obtener ese préstamo. God will open doors so that we De lo que can borrow that necesitamos. money. Pero si no es la voluntad de Dios, But if it is not the will of God, no lo vamos a comprar, we hermano. will not buy it, Aunque nosotros lo anhelamos con todo nuestro corazón. even though we desire it with all Y yo our sé que heart, Él concede los And I deseos know de nuestro corazón. that He does our desires. Pero esperemos mejor la voluntad del Padre. But let's wait to see Esperemos God's la will. voluntad de Dios. Let's No wait sea que nos God's metamos en una deuda que después no podamos nosotros sacar. Don't let it be that we can be Me estoy dando a entender. En el esperar en Dios, en esperar el tiempo de Dios. to wait for His time, No salirnos fuera del tiempo de Dios. not to get out of time. Ahora sí, quiero que echen a andar la imaginación. Now I want you to imagine. Esta dice es de un rey y un súbdito que andaban siempre juntos. Says there is a king and a friend, Que imagínense el rey y Imagine the imagínense king. el súbdito. and the friend. Su siervo, pues, su sirviente, como The le quieran ustedes llamar. ¿Ok? Ahí va la historia. Here's the story. Hace mucho tiempo, A long time ago, en un reino distante, in a faraway kingdom, un monarca, o sea, un rey, there was a monarchy no creía esto de la voluntad de Dios, who didn't believe of God's que will, es perfecta. which is perfect. Tenía, sin embargo, un súbdito He had a servant que siempre le recordaba acerca de esta verdad y de la bondad de Dios. that would always remind him of this and the abundance of God. En todas las situaciones, en todas las cosas que le pasaba al monarca, In all the situations that the monarchy would go through, el súbdito le decía: the servant would tell him, Rey mío, King of mine, no se desanime, don't be discouraged, porque todo lo que Dios hace es perfecto. for everything that God does is perfect. Él nunca se equivoca. He never does a mistake. Todo está bajo la voluntad de Dios. Everything is under God's will. ¿Cuántos de ustedes se molestan cuando uno va y dice: How many of you no se preocupen, Dios tiene todo bajo control? How many of you get sad when somebody says, "Oh, everything is under God's control"? Y dice: no te preocupes, Dios sabe lo que hace. And they say, "Don't worry, God knows what He's Dios doing. sabe por qué tienes que pasar por esto. He knows why you have to go through that." Pero por dentro, aunque dicen sí, sí, pero But por dentro, inside- ¿por qué no lo está viviendo? But inside you're like, because you're not living it. ¿A cuántos les ha pasado eso? How many of you has happened? Gracias, hermana, por su sinceridad. Thank you for your sincerity. Pues así era este rey. Well, this king was like this. Su siervo le decía: Señor, mi rey, esto te pasó porque Dios es bueno. The servant will tell him, "My king, you La had to voluntad have de it Dios because es God." que esto te haya pasado. The will of God was that for you to. Y este rey se enojaba, ¿verdad? And this king would get mad. Y un día este rey salió a cazar juntamente con su súbdito. And one day they went hunting with his servant, Y una fiera de la jungla lo atacó. and one of the jaguars Al hablar de fiera, hermanos, attacked him. ustedes pueden, como le dije, echen a andar su imaginación. Pongan el tigre, el león, la pantera o un gatito, lo que quieran ustedes poner como fiera, ¿ok? Anything that you En su would like imaginación. in your imagination. Dice que esta fiera lo atacó Says that this jaguar y su súbdito attacked him, and hizo the servant todo lo posible por defenderlo did everything possible para que to esta defend fiera no him, lo matara. so this jaguar wouldn't kill the king. Pero al final la fiera le arrancó el dedo pequeño. But at the end, the jaguar, he bit off the pinky. Se lo arrancó por completo. He took it all off. Por eso digo, vamos, sería un gatito, porque si fuera un león le arranca la mano. It's like say it could be a cat, Pero a él nomás le arrancó este dedito. but he only took off the pinky. Y le dice el rey a su súbdito, And the king says to the servant, a pesar del esfuerzo que él hizo por librarlo de la muerte, even though the servant did everything as possible to free him from le death, preguntó: he asked him, ¿y ahora qué me dices? "Now what are you going to tell me? ¿Dios es bueno? God is good? ¿Fue la voluntad de Dios esto? Was it God's will for this to happen to me? Si Dios fuese bueno, no me hubiera atacado esta fiera If God was good, then this y jaguar would no not hubiese perdido attack mi me, dedo. and I would have not lost my pinky." ¿Están conmigo? Are you with me? El siervo le respondió: And the servant replied, Rey mío. "King of mine." Imagínese ese siervo bien tranquilo, bien pasivo, ¿verdad? Imagine the servant all calm and peaceful, Hablándole a ese rey, ¿verdad? Y el rey bien talking enojado. to the king, and the Y king él is con so una angry, serenidad y paciencia, and ¿verdad? him with patience. Le dice: He says,
Solamente puedo decirle que Dios es bueno. I can only tell you that God is good. Y que quizás eso de perder un dedo And maybe the loss of your pinky, sea para su bien. it could be for your own good. Todo lo que Dios hace es perfecto. Everything that God does is perfect. Él nunca se equivoca. He never makes a mistake. El rey indignado por la respuesta del súbdito The king that was so indignant with the reply, mandó que fuese metido en la celda más oscura y más fétida de su reino. he gave an order for the servant to go to the darkest cave. Lo metieron en una celda oscura y apestosa. They put him in a cave that was dark and it's ¿Cuántos se acuerdan del apóstol Pablo cuando fue encerrado en ese tipo de cárceles? How many of you remember when Cuando uno hace la voluntad de Paul was Dios, in one muchos van a tratar de encerrarte, hermano. when you want to do God's will, many of you will Muchos van a put you down. tratar de ponerte en oscuridad They will try to put you in darkness, y en un lugar donde no vas a aguantar el hedor o lo como in a huele. place where you won't be able to support the order. Pasan los días The days pass by, y el rey va nuevamente and a cazar. the king goes back again to. Pero esta vez fue atacado por una tribu que ofrecía sacrificios humanos a sus dioses. And this time he was hunted by a tribe that they would sacrifice humans to. Pues Their gods. esta tribu, ¿verdad? Por ahí echen a andar su imaginación. And this tribe, ¿Cómo cree que lo han de haber agarrado al rey? how do you Estaría think con that su they escopeta, catch ¿verdad? Y the estas king? tribus, ¿saben que las tribus usan lanzas, verdad? You know that the tribe uses lance. Usan dardos con venenito en la punta, ¿verdad? They use lances. Bueno, imagínense que le Poison tiraron at the un end. dardo al rey y lo dejaron todo ahí mareado, ¿ah? por el Imagine that he por was el hit by dardazo the que le gun dieron. and he was left Y estos contentos van, lo levantan, se lo llevan, lo empiezan a preparar and they take him and they start preparing him para ofrecérselo a su Dios. to offer him for their gods. Y ustedes saben que toda tribu tiene a su brujo mayor, ¿va? And you know that all of the tribes have Llega el brujo y empieza a examinar. their witch, and they Fíjese, come and examine. Empieza a examinar lo que le va a sacrificar a su Dios. They start to look at what they're going to sacrifice to their God. Y dice, y tiró un grito y dice, ¡no! And he said, no, No, así como lo hice yo. no, ¡No! ¡No puede ser! it cannot be. Agarramos a un imperfecto. We grabbed an imperfect one. Esto no se lo podemos ofrecer a nuestro Dios. We cannot offer him to our God. ¿Cuántos de ustedes traen ofrendas perfectas a Dios? How many of you bring an offering that's perfect to God? ¿Cuántos traen ofrendas de corazón a su Dios? How many bring Mire, an este offering brujo. from their heart? Está tunco de un dedo. He says Sí, he's saben que es missing a tunco, pinky. ¿verdad? Ok. Le falta un dedo, pues. He's missing a pinky. Y le falta el más chiquito. And it's the smallest one. No lo podemos ofrecer a nuestro Dios. We cannot offer him to our God. Lo empieza a desatar el brujo y lo deja ir. Fíjate, hasta le fue bien. He starts unwrapping him and he lets him go. Porque el brujo en el enojo lo pudo haber matado solamente, ¿verdad? Because the witch Pero lo dejó killed ir. them right away. But he let him go. Este rey llega a su reino nuevamente This king goes back to his kingdom. y pidió ver al siervo que metió a la cárcel. And he asked to see one of the servant that was in the cave. Y al ver a su siervo dice que lo abrazó afectuosamente con un abrazo fuerte And when he saw his servant, he hugged him with like the biggest hug. y le dijo, querido siervo, And he said, "Dear servant, Dios fue realmente bueno conmigo. God has surely done good, has been Fíjese, good with me." fíjese cómo es este rey. Look at how this king is. Le fue bien y ahora sí Dios es bueno con él. Something good happened to him, and now he says God. Le iba mal y decía que Dios no era bueno. Something bad would happen to him, and he would say God is not good. ¿Cuántos de ustedes piensan de esa manera? How many of you think of that way? Que solamente Dios es bueno cuando todo está marchando en la perfección. That only God is good when everything. Y cuando is están going pasando fine. por pruebas, por tribulaciones, And por when you're going luchas, through temptations, tribulations, hasta Dios no me ama. you're like, God doesn't love me. Pues este rey así era. Well, this is how this king was. Lo dejaron ir, dice, Dios es bueno, no me mataron. They let him go, and he was like, God is good. They didn't kill me. Y le dice a su siervo, And he said to his servants, tú debes haberte enterado que escapé
justamente porque no tenía uno de mis dedos. You should know that they set me free because I was missing one of my fingers. Pero mire cómo es este rey todavía. But look at how this king is. Pero ahora tengo una gran duda en mi corazón. He says, but I still have a big doubt in my heart. Si Dios es tan bueno, If God is really good, ¿por qué permitió que estuvieses tú en el calabozo? why did he allow for you to be in the cave? Mire este siervo tan sabio, Look at this smart servant. porque Dios estaba con él. Because God was with him. Porque él decía que todo lo que pasara era porque Dios Because he would say that everything lo that would permitía happen en su voluntad de is él. because it was God's will for Todo it to estaba happen. bajo la voluntad de Dios. Everything was under Él vio God's la will. voluntad de Dios estando preso. It was God's will for Y him le to be in dijo a that este cave. rey: And he said to the king, oh rey mío, "Oh, king of mine, si yo hubiera estado junto a usted en esa casa, if I would have been next to you casa con Z, ¿ok? with that, De cazar, no en una casa. when they hunt him down, Seguramente habría sido yo el sacrificado en el lugar de usted. I have been surely the one who have been Porque yo tengo sacrificed. todos mis dedos, yo estoy completito. Because I am completed. Yo estoy perfecto, prácticamente le dijo al rey, ¿verdad? Al rey imperfecto porque le faltaba un dedito. And he was telling the imperfect king, I'm perfect. Me hubiesen a mí sacrificado en el lugar de usted. They could have sacrificed me instead of you. Por tanto, This acuérdese is siempre, why, remember always, todo lo que Dios hace es perfecto. everything that God does is perfect. Él nunca se equivoca. He never makes a mistake. Él tiene todo bajo su perfecta voluntad. He has everything under control. Dele un fuerte aplauso, pero glorifica a Dios. Él tiene todo bajo su perfecta voluntad. He has everything under his perfect will. Por eso es que This is why el tema de hoy es: the theme of today hágase tu voluntad. is do your will. Hágase tu voluntad. Do your will. Ese es el imperativo más grande que podemos encontrar en esa oración. This is the most important thing that we can find in this prayer. ¿Qué significa la voluntad de Dios el Padre? What does it mean for the will to be done of the Father? Cuando Jesús nos presentó esta petición del Padre nuestro, When Jesus said to God, nos reveló uno de los asuntos más serios del carácter de Dios: he revealed one of God's characters, su voluntad. his will, ¿Ok? La voluntad de Dios sobre nuestras vidas. the will of God over our life. Este imperativo implica que lo que Dios hace debe de ser obedecido. This imperative is that everything that God says, it Por must be supuesto que obedience. la pregunta en cuestión, Of course, at this question, ningún ser humano podría cumplirla, no human can actually do it, mucho menos responderla, nor to respond to it. porque muchos no queremos caminar bajo la voluntad de Dios. Because many of us don't want to walk under God's will. Nadie puede conocer sus designios de Dios. Nobody can know God's. Pese a esto, se puede entender que la voluntad de Dios se revela en distintos escenarios de nuestras vidas. This is why God's glory is revealed in different times of our life. La voluntad de Dios se puede cumplir en mi vida de una forma diferente a la de ustedes. God's will can be done differently in my life than in Y así yours, sucesivamente. and exclusively. En cada vida es diferente In every life, it's la different. voluntad de Dios. God's will. En cada uno de ustedes es diferente la voluntad de Dios. In each and every one of you, God's will is different. Alguien la presentó de esta manera: Somebody presented it this way. ¿podemos hablar de la voluntad de Dios decretada? We can talk about God's word in a decreed way. Cuando Él decreta algo es porque se va a cumplir, When He decrees porque ya lo something, dijo, ya lo dejó escrito it's y because así it's se going va a to hacer. happen, and it is written, and it's Ese es going un to happen. decreto, algo que se escribe y se tiene que cumplir. That is a decree. Si Dios prometió bendecirte, Dios te va a bendecir. God promised Si to Dios bless you, He prometió will estar bless you. contigo todos los días de tu vida, Dios va a estar contigo If todos He los días de tu promised vida. you to be Ese es every un day of your decreto life, de parte de Dios, will be porque with you Él lo every day. prometió. Because He promised it. Dios también dice que es un Dios soberano. God also says that He is a sovereign God. Por ello, aceptamos y entendemos que la voluntad de Dios es predestinado. That's why we know and we A la understand vida that de God's ustedes. will is predestined to your life.
Dice que Él nos predestinó desde antes de la fundación It says that He del mundo. predestined us before the foundation of the earth. Perdón. Él te escogió antes de la fundación del mundo. He picked you before they found the world. Esa fue la voluntad de Dios en tu vida. It was God's will De escogerte antes de la antes de la fundación del mismo mundo. before the foundation of this world. Por eso This is why entendemos que la voluntad de Dios we understand that God's will nos da un libre albedrío también. gives us the freedom to pick. Él no nos tiene como robots, hermanos. He doesn't have us like a robot. Ojalá, una vez les dije, ¿verdad? Que Dios nos programara de solo buscar su rostro y su I justicia. said one time that hopefully God would Yo lo anhelaría en mi vida to desire only Him. para no fallarle, I would desire that so I wouldn't fail. para no errar al blanco perfecto, para no separarme So I will not ni a be diestra separate. ni a siniestra. So I won't Perdón, separate from diestra God's will. y siniestra, ¿verdad? Hay que ser, ¿va? Derecha, izquierda, From left to right, sino ir siempre caminando derecho. but to always walk straight. Yo lo anhelaría, I hermano, would really desire it, pero Dios no trabaja así. but God does not. La work like voluntad de Dios es que tú seas santo, that. God's will is for you to be holy, pero no te quiere tener como un robot. but He doesn't want you to be like a robot. Él te da a escoger. He gives you the freedom to choose. Él te dice, aquí te pongo la bendición He says, I have the blessing y here, acá te pongo la maldición. and I have. Cuando tú te sales de los caminos de Dios, When you get out of God's ¿qué es lo que path, estás escogiendo? what are you picking? La maldición. ¿Y por qué uno se queja después? And then you're asking why it happened to me. ¿Por qué se queja uno después cuando uno se desvía y viene lo que Él dijo? Aquí está la bendición, decide tú, ¿la quieres? Aquí está. When you go far away, then you remember that Pero God aquí put, también está la maldición. He put the blessing and He put the spell. Una compañera le comentaba a mi esposa One of my wife's friend que no hacía la voluntad de Dios, that did not do God's will, pero como le exigía a Dios but he would que todo le saliese bien. expect for God to do something perfect. A ella le pasó algo muy duro. Something really hard happened to her. Y cuando pasó eso, dice, ¿no que tu Dios nos cuida? And when it happened to her, she asked, I thought your God would take care of us. Dios te va a cuidar siempre y cuando tú estés bajo la voluntad de Él. God is going to take care of you as long as you're under His will. O lo que te llega a pasar es porque está bajo la voluntad de Dios siempre y cuando tú estés caminando rectamente. Or if it happens to you, it's because Un ejemplo bien it is vivo God's will to do it. tenemos y ese es nuestro Señor Jesucristo. We have an example, and that is our Jesus A Él lo Christ. golpearon, a Él trataron de apedrearlo, They tried to stone Him. a Él trataron de hacerle cuanto no más They poder. tried to doing so many things to Him. Y Él estaba bajo la voluntad de su Padre. And He was under God's will. ¿Y por qué pasó todas And why did all that happen to Jesus? esas cosas que tuvo que pasar? Porque era la voluntad del Padre. Because it was God's will. A veces no queremos recibir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Sometimes we don't want to receive God's will in our life. Una cosa es definitiva en relación a la voluntad de Dios. Escuchen bien. One thing is definite in the relationship that you have with God. Que Él es el creador y el director de la obra. That He is the creator and the director of Y al final And at hace the todas end, las cosas según el designio de su voluntad. He says He does everything according to what He thinks. Según Efesios 1:11. Ephesians 1:11. Dice Efesios 1:11, por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Esa es su voluntad de Dios, que todos los planes de Dios se cumplan en la vida de uno. It is God's will for His will to be done in your life. Por eso, ¿cuál es la voluntad de Dios? What is God's will? Aceptar que todos sus planes To accept all His plans se cumplan en mi vida. may be done in your life. ¿Qué significó la voluntad de Dios para el Hijo, What did para it- Jesucristo? What did it mean, God's will to His Son, Jesus? Significó todo, dice Mateo 26:42. Matthew 6:42, it says that it meant everything to Him.
Vayamos a Mateo Let's 26:42. go to Matthew 6:42. Cuando lo tengan, digan un amén. When you have it, say amen. ¿Ya lo tienen? El que lo tenga, que lo pueda leer. ¿No está ahí en la pantalla? Léalo. Mateo 26:42, ¿verdad? Matthew 26:42. ¿Ya lo tienen? Léalo, hermana, léalo. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Matthew 26:42 says, For I was hungry and you gave me nothing to eat. I was thirsty and you gave me nothing to drink. En la traducción lenguaje actual dice, Jesús se fue a orar otra vez y en su oración decía, Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, In another language it says, if it is your will to go through this suffering, estoy dispuesto a obedecerte. I will obey you. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer a Dios? How many of you Aún want to do God's en el sufrimiento. will, even in the suffering? Hacer la voluntad del Padre fue su mayor deleite. Doing God's will was his major delight. No hubo nada en el Hijo que no fuera llenado por la voluntad del Padre. There was nothing in the Son that cannot be completed by God. Sus propias palabras así lo confirman. His own words affirm it. Dice, no puedo hacer nada por mí mismo, It says, I cannot do anything for myself porque no busco mi voluntad. because I do not look for my own will. No busco hacer mi propia voluntad, I do not look to do my own will, sino la voluntad del que me envió, que es la voluntad del Padre. but to do the will of the one who sent me, which Juan is the Father. 5:30. John 1:35. ¿Ya lo tienen? Juan 5:30. John 5:30. El que lo tenga ahí, léale. Que dice, y mi juicio es justo porque busca hacer ¿qué? La voluntad de quién? Del Padre. It Mire, says, adelante. It says, by myself I cannot do nothing. I judge only as I hear, and my judgment is just. For I seek not to please myself, but to please him who sent me. Mire lo que dice lenguaje actual. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Another version says, I cannot do anything for my own account. Mi Padre me envió My Father sent me, y Él me dice cómo debo juzgar a las personas. and he tells me how I should judge other people. Por eso yo juzgo correctamente. That is why I judge, Porque no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me ordena hacer. because I don't do. Entonces la voluntad de Dios es hacer lo que Él nos ordena, God's will is to do what he no lo que orders us nosotros to do. queremos hacer. Not what we No want lo to que el do. pastor te dice que tienes que hacer. Not what the No lo pastor que el says líder to tiene do. que hacer. Not what Necesitas the leader obedecer. says. Yes, you do need to obey. Pero tienes que obedecer la voluntad del Padre but you primeramente. first have to obey God. Porque Él es el que te va a dar la vida eterna por medio de nuestro Señor Because he is the one Jesucristo. who's going to give you the eternal life. Dice Jesús que nunca dudó en querer hacer la voluntad del que lo envió. Jesus said that he never doubted to do the will of the one who sent him. Su más grande testimonio queda corroborado con estas palabras. His biggest testimony was pleased with these words. Porque yo hago siempre lo que le agrada For I always do what pleases him, a mi Padre. to my Father. Juan 8:29. John 8:29. Ahí mismo en ese libro, capítulo 8, versículo 29. John 8:29. Mire lo que nos enseña. ¿Ya lo tienen? Léale. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. It says,
The one who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do what he pleases him. ¿Quién hace siempre lo que a Dios le agrada? Who always does everything that pleases God. Si mismo Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, If Jesus, being the Son of God, se agradaba hacer lo que el Padre le mandaba hacer. he would please to do the things that God wanted him to do. Mire lo que dice lenguaje actual. Another version says, Mi Padre nunca me ha abandonado. ¿Cuántos se han sentido abandonados my por Dios? Father has never left me. How many feel alone? ¿Cuántos han sentido lejos de Dios? How many feel far away ¿Cuántos han from sentido God? que se están secando sus huesos porque la presencia de Dios no está ahí con How ustedes? many of you feel like your bones are getting dry? because Quiero the decirte que Él presence of nunca God te ha is not with you? abandonado. I want to tell you that he has Él never siempre left está you. ahí. He is always there. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. It is us who Con go nuestras far from actitudes, him, with our attitudes, con nuestra manera de pensar, with the way we con nuestra think, manera de actuar. with the way we Pero ahí act. les dice Jesucristo, mi Padre nunca me ha abandonado. But Jesus said, my Father has never left me alone. Pues yo siempre hago lo que a Él le agrada. For I always please him. Pensé que ibas a decirme algo más largo. Porque siempre hago lo que a Él le agrada. For I always do what he pleases him. Aleluya. Siempre hacemos lo que a Dios le agrada, hermanos. We Siempre always lo do hacemos. what pleases God. Siempre hacemos lo que a Dios le agrada. Do we always do what pleases God? Pues hoy Dios te está hablando. Well, Dios God me is está talking to hablando you a mí today. también. And he is talking to me Que hoy too. tenemos que hacer lo que a Él solamente le agrada. Because today we have to do what En la pleases oración him. de su agonía en el Getsemaní, In the prayer of his agony, acoge totalmente esta voluntad. he does his will. Cuando Él dijo, Padre, que no pase sobre mí esta copa, ¿verdad? When he says, Father, this cup is not to be done your will. Pero no se haga mi voluntad, But don't let it be my will, sino la tuya. but your will. ¿Cuántos de ustedes quieren sufrir? How many of you want to suffer? Nadie en verdad quiere sufrir. Nobody wants to suffer. ¿Qué le pedirían a Dios entonces? What would you ask God then? Padre, no permitas que yo sufra. Father, don't let me suffer. No me dejes sufrir, Señor. Don't let me suffer, Father. Pero ¿cuál sería la voluntad de Dios? But what would be God's will? ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Dios le quitó el sufrimiento a Jesucristo. God took away the suffering from Dios le dijo, ok hijo, no te preocupes, He told te him, voy a "Okay, dar son." una anestesia en tu cuerpo que no vas a sentir nada. You will not feel anything in Dios your... hizo eso. Did God do that? No, No. era la voluntad del Padre It was God's will. que por medio de su sufrimiento de su hijo, By the suffering of Jesus, todos nosotros llegáramos al conocimiento de Él. all of us would come to the knowledge of him. Debiera conmovernos este semejante sacrificio, hermanos, This is a big sacrifice that he did. que fue hecho That was done para que nuestros pecados fuesen pagados. so that our sins could be paid. Cuando Jesús dijo, hágase tu voluntad, When Jesus said, en "Be it ese done your will," momento puso su alma en agonía y rindió al Padre su propia voluntad. he put his soul was in agony and he put his will against God. Pero sobre todo cuando él oró de esta forma, enfrentó la cobardía de una traición. But when he affirmed this, he became cowardly. Él sabía que iba a ser traicionado. He knew that he was going to be betrayed. Él sabía que iba a ser negado. He knew that he was going to be neglected, Y él aceptó and he still accepted pasar por eso todavía. to pass through that. A veces nosotros no queremos pasar por traiciones. Sometimes we don't want to go through hard things. A veces no queremos pasar por negaciones. Sometimes we don't want to go through neglections. Aún nosotros mismos a veces negamos a nuestro Señor Jesucristo Even sometimes we deny our Jesus Christ con nuestra forma de vivir allá afuera. with the way we live outside. Seguimos negando al Rey de Reyes y Señor de We Señores. keep denying our God. Y Él, por obedecer al Padre, dijo, hágase tu voluntad. And him, he said, made done God's will. Hermano, nosotros no estamos pasando, sinceramente, persecuciones. We're not going through persecution. No estamos pasando por
lo que están pasando los hermanos de allá del oriente, We're not going through the same things that others que tienen que ser decapitados en vida. that they have to be killed. Y no es de un tajo que le vuelan la cabeza. Bueno, hubiese sido. It's not that they just cut their heads off. Se la fueron quitando poco a poco. But they did it slowly. ¿Se imaginan el sufrimiento? Can you imagine the suffering? Y ni aún así negaron su fe. And they still did not deny their faith. Y muchos no queremos pasar por esos sufrimientos. And sometimes we don't want to. Muchos se preguntan, suffer. ¿dónde estabas tú, Dios, cuando lo estaban decapitando? Sometimes we ask, where was God when they were killing him? Fue la voluntad de Dios que eso pasara. It was God's will for that to happen. Porque ahí demostraron la verdadera fe que ellos tienen en el que vive y reina para siempre. Because that's where they showed the real faith. Y por medio de eso, muchos And because pudieron of haber that, llegado a los pies de Cristo. Many could have come to Jesus Christ. Si los musulmanes dan su vida por su profeta, If the Muslims, they give their life for their prophet, ¿por qué nosotros no? Si se lo vamos a dar al que verdaderamente dio su vida por nosotros. why not us that we can give our life to the one who gave us? Mahoma sigue muerto, hermano. No se ha levantado de esa tumba. Muhammad is still dead and he has not raised from that. Buda sigue muerto. No se ha levantado de esa tumba. Buddha is still dead and he has. Pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que dio su vida en esa cruz, está vivo. Está vivo y por eso mismo lives, and that's why que se haga su voluntad en nuestras it vidas. says, "May it done His will in our life." Ese es nuestro deseo de hacer la voluntad de Cristo. That is our desire. El de ir y predicar el evangelio a toda criatura. To go and evangelize. Si alguien supo lo que es hacer la voluntad del Padre, fue Jesucristo. If anybody knew what it is to do God's will, it was Jesus. Por eso vuelvo y le repito, That's why I repeat, hágase tu voluntad. may it done your will. Ahora, ¿qué significa hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas Now, para what nosotros? What does it mean for God's will to be done in our life? Vayamos a Romanos 12:2. Let's go to Romans 12:2. ¿Ya lo tienen? Si ya está ahí en la pantalla, pueden leerlo. ¿Qué significa la voluntad de Dios para nosotros? Según Romanos What 12:2. does it mean to do God's will according to Romans 12:2? Dice, y no vivan ya como vive el mundo. Versión actual, lenguaje actual. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Así podrán saber cuál es la voluntad de Dios. It says, "Do not conform any longer to the pattern of worship of this world, but the transformed of the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." Entonces, dice, no vivan ya como vive el mundo. That's why it says, "Do not." ¿Cuál es la voluntad de live Dios? according De to que the world." nosotros no vivamos ya como vive el mundo allá afuera. His will is not for us Que seamos to be diferentes. different, Que vean un cambio en nuestras that vidas. they can see a change in our life. Dice, no vivan ya como vive el mundo, todo el mundo. And it says to not live like the worldly does. Cuando dice todo el mundo, no está refiriendo al globo terráqueo, está hablando de las gentes en sus formas de vivir allá afuera. When they say the world, he doesn't mean it literally, but the people who live in the world. Al contrario, dice, cambien de manera de ser. It says to change the way you are. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? What did God say to Jeremiah? Que ellos se conviertan a ti That he y no tú that they can convert a to ellos. you, Si and you not to alrededor them. tuyo hay personas mal habladas, If in your surroundings there's people who don't talk, que ellos se conviertan a ti en tu forma de hablar. that they can talk, that they can transform to you on the way you talk. Si tú ves personas allá afuera matando, robando, adulterando, If you see people outside committing sin, que ellos se conviertan a ti por tu manera de vivir. that they can
transform to you. by Que the way vean you la live. diferencia. Por eso, dejen de ser como So you ellos. can see the difference. That's why you have to stop Cambien being de like manera de pensar. them. Change the way you think. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Then you will know what God's will is. Es decir, todo lo que es bueno, Is to say agradable everything y that is perfecto. pleasing and good. Bueno debería significar lo mismo que significó para Cristo. Good means what it meant to Jesus. Agradar a Dios, To please God. rendir nuestra voluntad a la de Dios To surrender our will to God. y sacrificarlos como lo hizo Cristo. And to sacrifice like Jesus. Si eso es lo que el Padre nos pide, If this is what God ¿por wants qué no lo from us, hacemos, hermano? why don't we do it? Porque en la vida real Because in the real world, no siempre es así. it is not always like that. En la vida que llevamos a veces no es así. In the life that sometimes we have, No queremos la it's not like voluntad del Padre en nuestras vidas. we don't want God's will in our life. Cuando pensamos aplicarla, When we think of applying it, el diablo, que el Señor lo reprenda, the devil, a Satanás, que el Señor lo reprenda, Satan, se quiere levantar en tu vida he wants to stand up cuando tú in your quieres life hacer la voluntad del Padre. because you want to do God's will. Y quiere desanimarte para que no hagas la voluntad del And Padre. he wants to discourage Quiere traer you. un desánimo a tu vida para que tú no hagas la voluntad del Padre. He wants to discourage you Porque so ya you won't do his desanimado, will. tú puedes hacer hasta lo más, ay, Señor, Because if you're discouraged, bajo. then you can do the lowest. Porque Satanás, que el Señor lo reprenda, toma control de tu vida. Because Satan can take control over your life. Si antes tú If before you no hacías cosas tan bajas, didn't do low things, lo vas a empezar a hacer. you will start doing it Porque tu voluntad va a estar cautiva because your will be a la still voluntad no de Cristo, sino de Satanás. not God's but Satan. Y cuando alguien te hable de Cristo, tú no vas a querer nada con él. And when somebody talks to you about Jesus, you will not want anything with him. Ya vas a decir, no, ya no quiero nada con Cristo, todo me fue mal. You will say, no, I don't want anything. Everything went wrong. Pero es que no supieron caminar bajo la voluntad de But it's Dios. because you didn't know how to walk under No quisieron God's will. esperar la voluntad de Dios sobre sus They vidas. didn't want to wait for God's will to be done in their life. Pudiéramos ver a Dios como un ser caprichoso, We could see God like somebody who is always begging. que si no hacemos lo que Él nos dice, Él nos va a castigar That if we don't do what he cuando hay un says, desánimo en nuestras vidas. then we Es lo could que va a get in decir, trouble. entonces Dios quiere que yo siempre esté así. Does God always want me to be like En this? el capricho de Dios quiere que yo siga así, Does he still want me to be like this? desanimado. Discouraged. Uno puede cuestionar a Dios de una manera When you're discouraged, que nos puede perjudicar en nuestra vida espiritual. you can ask God many things that can later on reflect in our life, spiritual life. Ese no es el deseo de Dios. That is not the desire of God. La verdad es que The tenemos truth que is tener paciencia That we have to have patience para esperar en Dios. to wait in Him. No son pocos los que desearían que Dios les diga audiblemente qué hacer. There's not many for those who want to hear what God's will is. Yo creo que la mayoría de aquí quieren escuchar la voz de Dios. Many of you want to hear God's voice. ¿Cuántos quieren escuchar audiblemente la voz de Dios? How many of you want to hear God's voice? Audiblemente. La mayoría quisiera eso. Many of you would want it. Pero Dios le dijo a Moisés, But God told Moses, voy a cumplir lo que el pueblo pidió. I will do what my people asked. No quieren que yo les hable audiblemente. They don't want me to talk to them Cuando estaban en el monte Sinaí when they were in the mountain y of esos Sinai, truenos and those thunders, se oían de una manera espeluznante, o sea, It was que very te scary. metían miedo. they were very scary thunders. El pueblo gritó, Señor, And the people cried out, Señor Moisés, porque en ese entonces estaba Moisés, iba a decir Señor Lord Jesucristo, Moses. pero era Moisés. because Moses was there. Habla tú. Que Dios hable contigo y tú transmítenos lo que Dios te dijo. Why can't God talk to you and then you Dice, talk voy a about what cumplir lo God que el told pueblo pidió. you?
He will say, I will Voy do a what the pues people a ask poner for. profetas I will como put tú prophets. para poner mi palabra en la boca de ellos y ellos pueden hablarle a tu pueblo. So I can put my word in their lips and they can talk about it. Ahora, ¿Dios puede hablarnos audiblemente? Now, can God talk to us? Sí, Yes. sí puede hablarnos audiblemente. Yes, He can. Pero tenemos que estar bajo But we have to be la voluntad under His de will. Dios. Y algo muy cierto, And that's bajo la something very obediencia true. de Dios. Under His obedience. El ser to obediente a be Dios. obedient to God. ¿Quiere experimentar usted la voluntad de Dios? Do you want to experience God's will? Ya se lo dijo Romanos 12:2. Romans 12:2 already told you. ¿Quieren experimentar de verdad la voluntad de Dios? Do you really want to experience God's will? ¿Qué les dice Romanos 12:2? What does Romans 12:2 tell you? No vivan ya como vive todo el mundo. Don't be confirmed with the world, Al contrario, cambien de manera de ser, but be transferred de pensar. of renewing your mind. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Then you will be able to test and approve what God's will is. Dios mismo le va a decir He will tell you lo que es bueno, what is good agradable and pleasing y perfecto. and perfect. Dice también que se haga tu voluntad como en el cielo, It also says, ¿verdad? may your ¿Qué will es lo be que, done on ¿Cuál es earth. la más grande voluntad que se hace en el cielo, hermano? What is the biggest will that is done in heaven? La obediencia. The obedience. Los ángeles obedecen a Dios al pie de la letra The angels, they obey God and everything that He says. y no ponen en tela de juicio lo que Él habla, And they don't doubt lo que Él pide. or what He says. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? What did Samuel say to Saul? ¿Se agrada más Dios acaso de sacrificio solamente? Is God more pleased with sacrifices? ¿Qué es más bueno? What is more good? ¿Qué es lo mejor? What is better? Obediencia más Obedience que sacrificio. more than sacrifices. Entonces, ¿qué es lo que se mueve más allá en el cielo? That's why what is moved more in the La heavens? obediencia. The obedience. La voluntad de Dios se cumple en el cielo también. God's will is to be Por done eso in the Jesucristo, heavens. hágase tu voluntad como en el cielo. That's why it says, may your will be done like Si in bien heaven. es cierto que en el cielo se dio una vez una rebelión, If it's true that in the heavens there was a revelation, criando con ello lo Rebellion. infernal, then it would la figura del diablo que el Señor lo reprende y sus demonios. be the figure of Satan. El and his cielo demons. sigue siendo un lugar donde se cumple cabalmente la voluntad de Dios. The heaven is the only place where God's will is still being done. Nadie allí protesta Nobody can protest sus decisiones. His decisions. Hay una felicidad perpetua de todos sus There's habitantes a happy en querer cumplir la voluntad de Él al pie de la letra. for those who actually want to do Iglesia God's de will. Round Lake, ¿quieren ustedes cumplir al pie de la letra la voluntad de Dios? Church of Round Lake, do you really want to Obediencia. do God's will? Obediencia, Do obedience. obedecer a Dios, Do obedecer en sus estatutos, obey God's obedecer en sus mandamientos. obey His commands. Considere que mientras más rango poseen los ángeles, Consider that the angels, más sumisos se hacen a la voluntad de Dios. they do what God's will is. El salmista nos da un vistazo de esa obediencia celestial And somebody tells us about that obedience. y cómo esos ángeles siendo poderosos en fortaleza, porque un ángel es fuerte, hermanos, And the angels being powerful, tienen un poder sobrenatural. they have a superpower. No es humano su poder, It's not humanly power. pero aún así ellos ejecutan la palabra de Dios al pie de la letra. But they still follow God's will. Salmo 103:19. Psalms 1:3-19. El salmista dice: mi Dios es el rey del cielo, es el dueño de todo lo que existe. Ustedes, sus ángeles poderosos que cumplen sus mandatos y llevan a cabo sus órdenes, alaben a mi Dios. Y ustedes, sus ejércitos que están a su servicio, cumplen su voluntad, alaben a mi Dios.
y ustedes sus criaturas, Salmo 103, 22, y ustedes sus criaturas que llenan todos los rincones de todo lo que existe, alaben a mi Dios. Yo por mi parte, dice el salmista, alabaré a mi Dios con todas las fuerzas de mi ser. It says, "The Lord has established his throne in the heaven, and the kingdom rules over all. Praise the Lord, you his angels, you mighty ones who do his bidding, who obey with his word. Praise the Lord of all heavenly hosts, you his servant who do his will. Praise the Lord, all his works, everything in his dominion." Hay una abnegada obediencia de todas esas criaturas a su Creador. There is a neglected obedience to all the creatures. Cuando Él los llama ministros suyos, When he calls them ministers of them, quienes forman parte del gran ejército de Dios, who were part of his big tribe, todos ellos cumplen y hacen su voluntad. they all do his will. Bien pudiera uno imaginarse cuán listos estarán los ángeles para hacer la voluntad de Dios. But you can imagine how the angels are already ready. Y el agrado de sus corazones cuando están ejecutando la voluntad de Dios. And their pleasing hearts when they are actually doing God's will. Aún aquellas misiones que incluyen dar muerte a los hombres. Even the will that sometimes is Ay, to bring hermano. death upon humans. ¿Se imagina que Dios le diga a un ángel, ve y mátame a fulano de tal? Can you imagine God saying to an angel, please go and kill this person? Y ese ángel cumple al pie de la letra And the angel has to do lo que ese Padre Celestial lo está encomendando. what God told him to do. Yo no quiero ser ese hombre. I do not want to be that person. Y yo creo que ninguno de ustedes quiere ser esa persona en el cual Dios mande a matar a ese ángel. And I believe that you do not want to be Amén. that person. Amén. Mande a ese ángel a matar a ese hombre. For the angel to come and kill that person. Fíjense, 2 Samuel 24:16. 2 of Samuel 24:16. Cuando lo tengan, digan un amén. ¿Cómo los ángeles cumplen lo que Dios les manda hacer? ¿Ya lo tienen? 2 de Samuel 24:16. Dice, el ángel que Dios había enviado a matar a la gente llegó a Jerusalén. ¿Quién llegó a Jerusalén? El ángel que Dios había mandado para matar ¿a quién? A la gente. David lo vio cuando llegó. Fíjense cómo Dios le abrió los ojos a David y vio ese ángel de la muerte. Cuando llegaba, dice, cuando ese ángel llegó a donde Araúna, el jebuseo, dice que estaba limpiando el trigo. Cuando el ángel ya estaba a punto de destruir la ciudad, David dijo, Dios mío, yo fui el que hizo mal. Yo fui quien pecó contra ti. Por favor, no castigues a mi pueblo. Mejor castígame a mí y a mi familia. Dios envió un mensaje a David por medio del profeta Gad. Le dice, ve y constrúyeme un altar en el lugar donde Araúna limpia el trigo. David obedeció el mensaje de Dios y fue con sus sirvientes a construir el altar. Cuando Araúna vio que el rey se acercaba, salió y se inclinó ante él hasta tocar el suelo con su frente. Pero vea lo que David hizo. It says, Le pidió a Dios que ese ángel no matara al pueblo. ¿Cuántos de ustedes, si llegaran a pecar how many of you, if you would sin, y Dios mandara un ángel por el pecado que usted cometió and he sent an angel because of the y sin empezara a that you did, matar a uno por uno de esta casa, and he will start killing each and every one by one, ¿qué haría usted? what would you do? ¿Le diría lo que dijo David? Would you do what he told David? Señor, yo fui el que pequé. Lord, I was the one who sinned. No fueron ellos. It wasn't them. ¿Por qué tienes que matarlos a ellos? Why do you have to kill them? Yo fui. I was the one. Mátame a mí y a mi familia. Kill me and my family. Hermanos, Dios conocía el corazón de David.
God knew David's heart Porque Dios mismo dijo, he encontrado a alguien conforme a mí. because Corazón. he said, I have found someone conformed to my heart. Pero el pecado tiene que ser destruido. But the sin has to be destroyed. Pero David se puso en la brecha entre el pueblo But David stood up y el ángel. and he stood up against the people and the angels. Mátame a mí, And he said, kill me. pero que esto que yo cometí no afecte a este pueblo. But the sin that I did, don't let it affect the people. ¿Cuántos de ustedes quieren ser un David? How many of you want to be a David? ¿Darían su vida por los demás Would you give your life for others que están aquí en esta casa? who are in this house? Que dijeran, Señor, yo te fallé. That would say, God, Yo fui el que failed you. murmuré. I was the one Yo fui el que mentí. who lied. Yo fui el que robé. The one who Yo fui el que maté. the one who killed. A mí was me. A mí mátame. Kill me. Pero deja que este pueblo siga alabando tu nombre. But let your people keep praising your name. A veces no queremos ser como David. Sometimes we don't want to be like David. ¿Era la voluntad de Dios matar a esa gente? Was it God's will to kill those people? Era la voluntad de Dios. Yes, it was. Pero como hubo un hombre que intervinió, But just because he spoke, se puso a la brecha. he stood up. Y déjeme decirle, hermanos, Dios amaba a David God loved David como no tienen ni idea. like you have no idea. Dios amaba a ese varón como no tienen ni idea. God loved David like you have ¿Cuántos no quieren idea? que Dios nos ame de esa manera? How many of you want, Que aunque le fallemos, God to love you like ahí David? está Dios. Even though you failed him, ¿Mató God a David y a saved su familia? him. Did he kill David and his family? No. No. ¿Y quién cometió el error? And who committed the sin? David. It was David. Cuán grande amor tenía Dios para con ese varón. What big love did God have for him? Adulteró He adulterated y lo perdonó. and he was forgiven. Pero ¿sabe por qué dice que era conforme al corazón de Jehová? And you know why it says that he was conformed to God's heart? Porque él se arrepentía de corazón. Because he would repent from heart. Él cuando se arrepentía, él decía, Señor, nunca más lo vuelvo a hacer. Y nunca más lo hacía. When he would repent, he would say, I will never do this again. Nunca And he más would never do censó it. al pueblo sin la autorización de Dios. He never touched the people unless it was God's authority. Nunca más escuchamos que volvió a caer en pecado de adulterio nuevamente. We never hear in the Bible that he Nunca más escuchamos que mandó a matar a otro hombre por querer su mujer. It never says that he sent somebody else to go kill somebody. Porque cuando se arrepentía, Because when he actually lo hacía de repented, corazón. he did it from heart. Y él caminaba bajo la voluntad de And he Dios. walked under Él God's caminaba will. siempre bajo la voluntad de He would Dios. always walk Siempre under hacía lo God's que will. Dios quería que él hiciera. He would always do what God wanted him to do. Por eso, And that's why. esa es la diferencia. That is the difference. Es un gran contraste, dirán ustedes. Pero si es la voluntad de Dios, fue la voluntad de Dios que matara a ese pueblo. It was God's will for the people to be. Dirá, hay un contraste ahí. ¿Cómo es que iba a matar al pueblo y no a David? But then again, how did he kill Pero the Dios people sabe but por David? qué hace las cosas. But God knows why he does Él es un Dios soberano He is a y no lo sovereign podemos God. cuestionar. And we cannot doubt him or ask him. La voluntad de Dios en el huerto del Edén. God's will in the Garden of Eden. Cuando Jesús dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, puso de manifiesto que la voluntad de Dios se cumplió de una manera perfecta antes de que hubiera una brecha por el pecado. When Jesus said, let your done be will like in heaven and earth, then it was God's will. Según Génesis 2:8, According to Genesis 2:8, nos dice que Dios había plantado un jardín, el cual llamó Edén, y allí puso al hombre. it says that he did a garden and he called it Eden and he put men in it. Entonces el hombre fue puesto en el paraíso de Dios, donde la obediencia era perfecta. So then that means that God put a human in his garden while his obedience was perfect. Así que hubo un tiempo cuando la criatura y el criador vivían en una perfecta armonía, So there was a time where the creature and God were in perfect harmony, donde el hombre hacía siempre la voluntad de Dios. where men would always do God's will.
donde todos sus designios eran completamente buenos. where everything that they did, it was good. Era el tiempo cuando no había ninguna línea divisora entre el cielo y la tierra. It was a time where there was not a division between the Pues la voz de Dios se paseaba for God's con toda voice. libertad en el huerto del Edén. God's voice, you could hear God's voice all over the garden. Fue el tiempo cuando la más genuina pureza reinaba sobre la tierra. It was a time when purity reigned on that. Cuando la felicidad era la nota distintiva del paraíso divino. When happiness was the perfect note from the garden. Pero la petición, But the petition, como en el cielo, as in earth, significa que As el in tiempo heaven. llegará cuando todo volverá a ser otra vez restaurado. it says that everything will be restored again. El asunto es que Dios nos ha dejado, el asunto es que Dios no ha dejado de ser rey, The thing ni allá arriba ni aquí abajo. That God has not stopped being king in the heavens as in earth. Y su voluntad que fue cumplida al principio, And his will that was done in the beginning, también se cumplirá en el futuro. it would also be done El in the momento earth. está por llegar cuando el hombre solo querrá vivir para agradar a Dios, pues su voluntad da gozo. The time will come where the man will only want to do God's Cuando ustedes will. hacen la voluntad de Dios, hay gozo en su vida. When you do God's will, there is joy in Hermanos, your cuando life. ustedes hacen algo bueno, ¿cómo se sienten? When you do something good, how do you Contentos, feel? Happy. alegres. Cuando hacen un trabajo en su trabajo, válgame la redundancia, ¿verdad? When you do Cuando something hacen un good in your trabajo en su job, trabajo when you do something good y in your el job, jefe viene y dice, oh, lo hiciste perfecto. and your ¿Cómo boss se comes and sienten? says you did it perfect, how do you feel? Pero cuando viene y dice, la regaste. But when the boss comes and tell you you've messed Echaste it up, a perder la producción de toda una semana. you messed up the whole production of a Tenemos week. que volver a retrabajar nuevamente. Now we're gonna have to restart Tenemos que again. echar a perder tantas piezas que There's hiciste so mal. many pieces that were gonna ¿Cómo be se thrown sienten? away because you did it wrong. How do you feel? ¿Cómo se sentirá Dios cuando nosotros le fallamos? How would God feel when we fail Him? ¿Cómo cree que se siente ese jefe que habiendo puesto la confianza en usted de que iba a sacar un buen trabajo, resultó que el trabajo no servía? How would you feel if that boss that gave you the trust for you to do something right and you still failed him? ¿Cómo se siente? How does it feel? Pero hay una gran alegría en el jefe y en el trabajador cuando las cosas salen bien. But there is a big joy in the boss as in the El gozo que el Señor nos da por hacer las cosas bien The joy that God gives and brings when we do something good. nos da una fortaleza, hermanos, It gives us a fortress inimaginable. that we cannot imagine. Que a veces no queremos ni siquiera levantarnos de la cama cuando estamos todos decaídos, That sometimes we don't even espiritualmente want to step hablando. up from our bed when we're all down. Pero spiritually cuando talking. Dios te da esa fortaleza, But when God gives you that fortress, hay un gozo en tu ser. there's a joy in your soul. Hay un gozo de que estás haciendo la voluntad de Dios. There's a soul that you're doing God's will. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Se preguntarán. You may be asking, how is God's will done in the heaven? El salmista hizo la gran pregunta And they asked que sirve como guía al momento de reconocer el dominio de Dios. that it works as a guide once you recognize Salmo the dominion of 73, God. 25. Psalm 75. ¿Ya lo tienen? Que ustedes son bien rápidos, hermanos. Salmos Psalms 73, 73, 25. 25. Si ya lo tienen en la pantalla, léanlo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra? Amén. ¿A quién tengo en el cielo? Si no, ¿a quién? It A says, ti. whom have I in the heaven but you, and earth has nothing, and I desire besides you. Mire lo que dice esta versión. ¿A quién tengo en el cielo? A nadie más que a ti. It says in another version, who do I have in heaven besides you? Contigo a mi lado, With you on my side, nada me falta en este mundo. I am not missing anything from this earth. Dios quiere que nosotros caminemos bajo su God wants us voluntad. to walk under His will. Su morada y sus designios What He wants to do es que caminemos is that for us to walk bajo la voluntad de Él. under His will.
Si tú caminas bajo la voluntad de Dios, entonces la morada de Dios estará en ti. If you walk under God's will, then His Nosotros presence will be somos with templo you. y morada ¿de quién? We are part of Entonces, si caminamos bajo la voluntad de Dios, su morada va a estar en ¿quién? So if we walk under God's En will, nosotros. then His presence will be in us. Él estará en nosotros. Then He will be in Su us. morada y sus designios caminarán juntamente con nosotros. And they will walk with us. Ojalá que la misma certeza que Él tuvo sea la que abunde en nuestros corazones cuando Él nos plante el reto de hacer su voluntad. Hopefully when we do God's will, we can actually do it. El salmista sabía que en el cielo había muchas cosas lindas y buenas, Now they knew that there was many great things in the heaven. pero lo más importante era saber que allí estaba Dios. But the most important thing was that God was there. Y esa presencia era la que más deseaba en la tierra. And that presence was the one that desired the earth. ¿Qué es lo que desea usted más aquí en la tierra, hermanos? What do you desire more on the earth? ¿Qué desea más usted aquí en la tierra? What do you desire more on earth? Que Dios esté con nosotros. That God can be with us. Que Dios nos dé esa fortaleza, ese gozo. That He can give us our fortress. Cuando estemos enfermos, and que that Dios nos joy. dé la sanidad, hermanos. That when we're sick, He can give us that. Hermano, ¿cómo se manifestaba esa sanidad en el tiempo de la iglesia primitiva? How did it manifest? Dice que Pedro caminaba y los Says enfermos se that Peter- tiraban says clavados bajo la sombra de él. says that when Peter walked, all of Y eran sick people sanados. would walk under his walk, and he ¿Pero would por be qué? healed. But why? ¿Por qué? But why? Porque querían caminar bajo la voluntad de Dios. Because he wanted to walk under God's Y su will. fe And his faith. era grande, hermano. It was big. Era grande. It was big. El creer que con solamente Pedro caminar y que con la sombra iban a ser sanados, hermanos. To believe that when Peter Hermanos, walked es and una by fe his shadow they would be grandísima. cured, that's a big faith. A veces, hermanos, no es por nada, pero a veces oramos por una gripe y hasta más se nos empeora. Sometimes we ask when we're sick for cure, Hablando en serio, and we get even more sick. ¿cómo está nuestra fe How is our faith para hacer la voluntad del Padre? to do God's will? ¿Cómo está esa fe para hacer la voluntad del Padre? How is your faith? Porque so es we can por do God's fe. will? Because it's by faith. Es por fe. No podemos hacer la voluntad del Padre si no tenemos fe. We cannot do God's will if we do not have faith. ¿Cuán distinto es hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra? It's so distinctive to do God's will here on earth. Considere su propia vida. Consider your own life. Mire su vida cambiante. Look at your life. Mira este mundo cómo cambia. Look at how this world changes. Un día toma la decisión de vivir solo para Dios, One day you do God's will, de consagrarle sus dones, talentos, tiempo, dinero, etcétera. to give up everything for Him, Pero el siguiente domingo but the next Sunday, ya todo pasó. everything passed already. Seguramente va a querer escuchar otro sermón, ¿verdad? You surely want to hear another sermon Para poder caminar bajo la voluntad del Padre. to walk under God's will. Vea cómo, por otro lado, Look at how from another que en el side, cielo se hace la voluntad de una manera instantánea. in the heaven, God's will is done instinctively. No hay reuniones de comisiones o largas discusiones a ver si se cumple. There's no discussions nor reunions to do. Allí God's nadie will. se queja para hacerla. Se hace solamente. Nobody whines about God's will, but everybody Por eso el does it. salmista, ¿verdad? Decía, ¿a quién tengo yo sino a ti? That's why they said, "Who do I have if I do not ¿A have quién you? tengo en el cielo sino solamente a ti? How do I have you? In A heaven nadie if not más, you?" dice. It Contigo says, a mi "Nobody lado, else. nada me falta en este mundo. But you by my side, I have nothing missing. Nada me falta en este mundo. Nothing is missing. Pero from the earth, contigo a but mi with lado. you on my side. Contigo, caminando juntamente conmigo, no me falta nada. If you're walking next to me, I'm not missing anything. La voluntad de Dios se revela en la vida de aquel que camina en la voluntad de Dios. God's will is revealed for those who walk under His Escuche bien, la voluntad de Dios se revela en aquel que camina bajo la voluntad de Dios. His will is revealed under those Aquel who que walk no esté under bajo Him. la voluntad de Dios, Those who are not no under se le God's va will, a ser revelado it will lo que not Dios be quiere contigo. revealed what God wants to do in Deuteronomio your life. 29:29 dice, Deuteronomy hay 29, cosas que 29. Dios mantiene en secretos y que solo Él conoce. Pero a nosotros nos ha dado todos estos mandamientos para que nosotros y nuestros descendientes los obedezcamos siempre.
A nosotros se nos dieron mandamientos. We were given commands. Los dejaron escritos ya They were written en ese libro. in this book. Pero lo revelado es para aquellos que caminan But the revealed bajo is, la voluntad de the Dios. revelation is for those A veces who dice, walk on Señor, it. revélame, revélame. Pero andamos Sometimes we say, God allá revealed afuera, to me, but we're still outside como of los the world. mismos que andan en el mundo. Like the people who are Haciendo lo back mismo que lo que hacen en el mundo. doing the same thing that the world Hay does. muchas cosas que Dios nos ha querido revelar. There's so many things that God wants to reveal to us. Sin embargo, hay cosas reveladas que no nos pertenecen. But there's a lot of things that are revealed that do not belong to us. Deuteronomio 29, ahí no los dice. Deuteronomy 29:29. Nos ha indicado que hay una voluntad de Dios revelada que debe ser obedecida. It says that there is, Y esos son sus mandamientos. and those are His commands. Esta es la voluntad de la cual Jesús ha pedido ha pedido que se haga en la tierra And that is what Jesus como en el wants us cielo. to do on the earth like in heaven. Cuando exploramos algunos de los tantos textos que nos hablan de su voluntad revelada, When we explore many of the texts that are revealed from God, nos topamos con aquellas demandas de la palabra de Dios que nos confrontan sobre lo que es una vida de excelencia. we get to the point where we read about how it is to live in God's will. Como por ejemplo, Pablo nos dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación. For example, Paul says that living is our sanctification. ¿Cuál es la voluntad de Dios? What is God's will? Nuestra santificación. Our sanctification. Or Ser santos porque yo soy to be holy. santo, dice el Señor. Because I am holy, says God. Dios quiere que ustedes sean santos. God wants you to be holy. Esto es algo fuerte, pero lo tengo que decir. This is something strong, but I want to say it. Hay muchos que quieren andar pecando allá afuera, There's many that want to be doing sins outside, adulterando y committing fornicando. adultery. Pero ¿qué nos dice Primera de Tesalonicenses 4:3? But what does 1 Thessalonians says? Dios quiere que ustedes sean santos, God wants you to be holy, que no tengan relaciones sexuales prohibidas. to not have sexual relationships that are in private. Jóvenes, guárdense para el Señor. Youth, Amados yourself for hermanos, God. guárdense para sus esposos o para sus brothers esposas. and sisters, save yourself for your spouse. Pero jóvenes, But youth, no tengan relaciones sexuales antes de que se casen. don't have sexual relationships before you get married. Tenemos que ser directos, hermano. No We have tenemos to que be disfrazar las cosas. We don't have to put something that is La not palabra there. de Dios aquí me enseña que debemos ser santos. But God shows us here that we Dios have to quiere be holy. que ustedes sean santos, He wants you to jóvenes, be holy. que no tengan relaciones sexuales He does not want you prohibidas. to have private relationships. Cásense bien. Get married. Hay una gran recompensa cuando ustedes llegan vírgenes al matrimonio. There's a big winning. Y when yo no you me get voy a to cansar de decirles marriage. que se guarden, And I will not get tired of telling you to keep yourself. que no tengan. Y si ya cayeron, aléjense de eso. To do not do it. And if you already did it, to get away from it. Aléjense Get away from it. y consagren su vida a Dios. And put your life for God. Una niña de 13 años salió embarazada. 13 años, hermano. There was a girl that was 13 years old and she got pregnant. Es una niña. She's still a little girl. Y su mamá dice, es que no sabía lo que hacía. And the mom says it's because she didn't know what she was doing. ¿Ustedes creen eso? Do you believe that? 13 años. 13 years old. Hijos, guárdense para el Señor. Keep yourself for God. Caminen bajo la voluntad de Dios. Walk under God's will. Caminando bajo la voluntad de Dios. Walk Así el under God's enemigo will. venga a querer perturbarlos. Even if the enemy Dios tries no lo to va a come permitir. and change your mind, God will not let it happen. Dios va a estar ahí para librarlos. God will be there to free you. No caigan en ese pecado. Don't fall into that sin. Pablo sabía lo que pasaban los jóvenes. Paul knew what the youth would go through. Por eso escribió en esta carta de Tesalonicenses. Y no solamente los jóvenes, también los adultos. That's why he wrote in the card,
not only for the youth but also for the grown-ups. El mayor pecado que se ha considerado dentro de una iglesia es el pecado sexual. The major sin that is considered inside the church is the sexual sin. Independientemente de qué denominación o qué religión sea, Independently, not mattering the fact of your religion. siempre se ha tocado ese punto de que cayeron en pecado sexual. They have always touched that point that they fall. Agárrense de la mano de Dios. Hold on to God's hand. Tómense de la mano de Dios para que no caigan en ese pecado, jóvenes. So that you will not fall Y into that recalco sin. más en ustedes, And I tell you more, porque Satanás es lo que quiere terminar con su vida. because Satan wants to end ¿Cómo with cree your que se life. siente esa jovencita de 13 años? How do you feel that 13-year-old feels? Una niña dando a luz a otro niño o un bebé. That little girl giving birth to a baby. Cuídense, Take care of yourselves guárdense. and keep yourself. Dios quiere que ustedes sean santos, God wants you guys que to no be tengan relaciones sexuales prohibidas. that you cannot have sexual relationships. ¿Por qué se nos exige una vida de santidad aquí en la tierra? Why do we have to have a holy life in this world? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se nos exige una vida en santidad aquí en la tierra? Why? Porque sin santidad Because without nadie holiness, verá a Dios. nobody will see God. ¿Cuántos queremos ver a Dios? How many of you ¿Cuántos want to see queremos God? ver a How Jesucristo? many of you want to see Jesus El Christ? Cordero inmolado, pero ya en un cuerpo glorificado. But ¿Cuántos in lo a quieren glorified ver? ¿Cuántos los body? quieren How ver? many of you guys want to see him? Yo creo que no lo quieren ver ustedes, I ¿verdad, think that you guys jóvenes? don't want to see him, right, youth? ¿Cuántos quieren ver a ese Cristo How many of you con want to su see cuerpo that Christ glorificado? with his glorified body? Yo lo quiero ver. I want Por to eso see him. se nos exhorta y se nos dice, That's sean why it's santos, important. porque That's why it's Dios es important santo. to be holy because God is holy. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Because without holiness, nobody Sabido, will see God. sabido esto, Knowing this, ¿van a seguir pecando? will you end up sinning? Dice que mayor condenación tiene aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace. It says that it is gonna count more for those who know that they're doing wrong and they still do it. Ustedes ahorita no tienen ninguna excusa de que puedan llegar al reino de los cielos y decir, es que nadie me habló de eso. Right now, none of you have the excuse of En saying. la iglesia "Nobody solamente talked to me about hablaban de that." santidad y santidad y santidad, pero nunca me dijeron cómo guardarme para lograr esa santidad. In church, they only talked about holiness and holiness, but not how to keep myself in. Ahora no tienen una excusa. But now you guys do not have an excuse. Está escrito en la palabra. It's written in the Word. Está escrito en la palabra. It is written in the Word. Por tanto, That's why que la sangre no heredará el reino de Dios, the blood will not, mucho menos el pecado. not even the sin will go to heaven. Es por eso que se nos da esta exigencia. And this is why we have to live this Y way. es una exigencia lógica And it is a logical way por to la live. clase de vida que nos espera allá con For the Dios. type of life that we are waiting Si no for somos God. santos aquí, hermanos, If we are not si no holy tratamos de here, guardarnos en santidad aquí en la tierra, if we do not try to keep ¿cómo ourselves pretendemos ser santos cuando lleguemos allá con Él? here, how do we pretend to be holy once we're up in heaven? ¿Cómo? How? Si aquí no pudimos hacer la voluntad de Dios, ¿cómo vamos a pretender hacer la voluntad de Dios allá en el cielo? If we couldn't do God's will here on earth, how ¿Cómo? are we going to do it in heaven? How? Primera de Pedro 1:15 dice, así que no hagan lo malo, First of Peter 1:15 says, so do not do bad, sino manténganse apartados del mal, but maintain yourself from sin. porque Dios los eligió para ser su pueblo. Because God chose you to be part of His people. En su palabra Dios nos dice, In His word, God tells us, yo soy un Dios diferente a los demás. I am a God who's different from the others. Por eso ustedes deben de ser diferentes a los And this is demás. why you have to be different with the others. Hay muchos dioses, There's many other gods, pero no hay un Dios como mi but Dios. there is no other God like my God. Pueden haber muchos dioses criados por los hombres. Many other gods can talk. Demonios haciéndose pasar por dioses. Demons who are being gods. Pero no son como lo que nosotros servimos. But they're Como not al que like nosotros servimos. our God, the one Al that que we Él serve. verdaderamente, el Dios The todopoderoso. one who is Denle un God. gloria a Give a Dios. glory to God.
Y esto en efecto su desafío mayor como cristiano. And this is Escúcheme the bien. biggest effect as a Christian. Su desafío mayor como cristiano es guardarse en santidad. Is to keep yourself from sin. La santidad es lo que Dios espera en nosotros. Holiness is what God is waiting for us. Juan 7:17 dice, John 7:17 says, el que quiera hacer la voluntad de Dios. the one who wants to do God's will. Jesucristo estaba hablando en esto. Jesus was talking in here. El que quiera hacer la voluntad de Dios He who wants to do God's will conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. he will know if it is God's doctrine. Mire lo que Jesucristo le dijo al pueblo cuando le estaba predicando. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. It says, if anyone chooses to come from him who sent to do God's will, he will do and find out whether. Entonces Jesucristo no hacía lo que él quería hacer, That's why Jesus didn't do what he wanted to do, sino que hacía la voluntad del Padre. but he would do God's will. Romanos 12:2. Romans 12:2. No os conforméis a este siglo, Don't conform yourselves with this world, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, but transform and renew your mind, para que comprueben so that you can test and approve cuál es la voluntad buena de Dios, what is good, God's will, agradable y perfecta. that is good, pleased, and perfect. Romanos 12:2. Romans 12. Se los vuelvo a repetir. I repeat it again. No es que no nos conformemos, dice, Do not a este conform siglo, any longer to this pattern of the earth, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. but be transformed. Tiene by que the haber una renewing of your transformación mind. en nuestras vidas, We hermanos. want a transformation in No our tenemos mind. que seguir siendo los mismos. We don't always have to be the Esa same. transformación vendrá cuando hagamos la buena voluntad de Dios, That agradable y perfecta. That transformation will come once we do ¿Cuántos God's quieren will. ser perfectos? How many of you want to be perfect? ¿Cuántos quieren ser agradables? How many of you want to be pleased? ¿Cuántos quieren ser buenos How many of you want to be good delante de Dios? in front of God? Empecemos a caminar bajo la voluntad de Dios. Let's start to change. Empecemos a hacer la voluntad de And let's Dios. start doing God's Empecemos a hacer lo que Dios quiere que nosotros Let's start doing what God seamos. wants us to be. La verdad de lo que Cristo nos plantea en la petición del Padre Nuestro, The truth about this prayer en el is that imperativo para hoy, the imperative for today es que si no hacemos la voluntad de Dios, is that if we don't do God's will, si no hacemos la voluntad de Dios, hacemos entonces la nuestra. if we don't do God's will, then we do our will. Pero esta es una decisión cotidiana, hermano. Cada vez que nos But levantamos, this is a el decision querer hacer la voluntad de Dios whether we want to o do hacer God's nuestra will propia voluntad. or we want to do our own En will. cuanto usted se levanta y dependiendo cómo usted le pida a Dios, And depending on how you wake up and what you ask for, ahí se va a ver si es la voluntad de Dios que usted quiere hacer then you will see if it's o es la God's voluntad de will usted mismo queriéndola hacer. or you en want to su do vida. your own will in your own life. Nos cuesta entender la voluntad de Dios. It's hard for us to understand Es God's verdad, will. nos cuesta entender. And it's true. Porque por más que nos dicen, hija, ya no peques, Because hija, even ya though no they vayas say- a los bares, hijo, ya no vayas a los Because when bailes, they say, please don't do hijos, ya no this, tomen, please don't do that. hijos, respeten a sus padres. Respect your parents. Les cuesta, And it's hard. les cuesta It's hard hacer la voluntad de to do Dios. God's will. Pero más nos cuesta But it is more hard a veces obedecerla también. to sometimes obey it too. Si nos cuesta hacer la voluntad de Dios, mucho más nos va a costar obedecer. If it's hard for us to obey God's will, then it'll be more harder for us to do God's will. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? So which is God's will? Obedecer, To obey, obedecer. to obey. Esa es la voluntad de Dios. That is God's will. Obedecer. To obey. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer la voluntad de Dios? Why is it so hard for us to do God's will? Porque a veces nos cuesta también estar
en comunión con Él. Because sometimes it's hard for us to stay in communication with Him. Nos cuesta doblar rodillas. It's hard for us to bend our Nos knees. cuesta leer su palabra. It's hard for us to read His Bible. Nos cuesta ayunar. It's hard for us to fasten. Hagamos lo más fácil. But let's do it more easy. Señor, bendíceme. Jesus bless me. Yo voy a llegar a tu casa. I will come to your house. Me voy a sentar. I will sit down. Voy a oír tu palabra. I'm going to hear your Pero word. eso de orar, leer tu And palabra then y reading. ayunar, eso que lo haga el pastor, porque él sí lo necesita. And from reading, fasting, and praying, the pastor can do that. He needs that. A mí nomás que me dé la palabra, con eso tengo. For me, I just need the word. That's all I need. Pero no es así, hermano. But it is not like that. El crecimiento es individual. The La salvación growing es is personal. individual, and Pónganse de pie. salvation is- Pónganse de pie. Please stand up. Porque no siempre vivimos en comunión con Él, es por eso que nos cuesta. Because we don't always live in communion. And Y that's why it's Jesucristo hard. se dio cuenta con sus discípulos. And Jesus noticed it with His disciples. Cuando Él los invitó, acompáñenme, vamos a orar al monte. When He invited them to come and pray to the He mountain, entrado en una agonía. He came into an Quédense agony. aquí, yo voy a subir más allá arriba. Stay here and I will go even more. Es verdad, el further. ministro tiene que ir adelante. Yes, it's true. The minister has Pero to go ustedes before que se you. quedan ahí, But you who stay no there, se duerman, do not sleep como les pasó a sus discípulos. like it happened to His disciples. Cuando Él regresó a verlos, que cómo estaban los When He discípulos, came back to check on them, how were they doing? cómo estaban, What were they doing? roncando, They were sleeping porque eran pescadores, eran hombres fuertes because they were fishermen and y they no were pudieron strong, aguantar and they could not. una hora, dice. It was hard for them to stay up 1 hour. Ni siquiera una hora pudieron orar conmigo, les dijo Jesucristo. Not even 1 hour they could have prayed with Him. Cuesta. It's hard. Lo que para el hombre es difícil, For what men para is Dios hard, es posible.